Presentamos a Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Feliz 15 de septiembre. Estamos en el programa de este día que conmemora el 198 aniversario de Independencia Patria. Hoy vamos a tener un programa alusivo al 15 de septiembre. Gracias por haber estado con nosotros durante toda esta jornada. Hoy transmitimos los desfiles como siempre lo hacemos año con año, pero ahora es tiempo de poder analizar desde la perspectiva histórica qué fue lo que llevó a que Honduras lograra su independencia hace 198 años. Hoy voy a estar hablando sobre este tema con el historiador Jorge Amaya. Él es un catedrático y compartirá con nosotros elementos históricos que tal vez ya se nos olvidaron porque lo vimos en la escuela, pero hoy es una bonita oportunidad para recordar todo ese movimiento independentista hondureño. Y obviamente conoceremos quién es el licenciado Jorge Amaya y por qué se ha dedicado a esta rama de la historia, por qué ha dedicado su vida a la historia. Así es que le pido que se quede conmigo y disfrute el programa de esta noche en este jalón independiente, en este jalón de la independencia con el historiador Jorge Amaya. A Jalón. Licenciado Jorge Amaya, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por estar conmigo en este programa de Independencia Patria. Hoy 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre, pues lo he invitado porque un amigo en común me dijo, ese es el mejor historiador de Honduras. Muchas gracias. El licenciado Julio Raudales. Yo le solicité que me ayudara con alguien conocedor del tema, porque en el programa de hoy, licenciado, quiero que además de conocer su historia, podamos hacer un análisis de lo que se enmarcó previo a los movimientos independentistas en Honduras hace 198 años y hacer un análisis pues de cómo está Honduras actualmente. Arranco siempre con todos mis invitados preguntándoles dónde tiene el ombligo enterrado. ¿Usted dónde lo tiene enterrado? Bueno, yo soy nativo de aquí de Tegucigalpa. Yo nací en el año de 1970. Mis padres son nativos de un bello municipio, quizá el municipio más bello de Honduras. Hace poco fue declarado como encanto, un pueblo con encanto, que antiguamente se llamaba San Juan de Flores, pero todo el mundo le llama Cantarranas. Los mismos habitantes hicieron un cabildo abierto para recientemente, ¿verdad?, solicitar en el Congreso Nacional hace varios años que se cambiara el nombre oficial de San Juan de Flores a Cantarranas, porque en la época colonial, de hecho así se llamaba, San Juan de Cantarranas, un pueblo fundado en el año de 1606. Es decir, que es un pueblo ya casi cuatricentenario. Y mis padres emigraron de ahí en los años 40 más o menos, finales de los 40. Éramos originalmente 10 hermanos, yo soy el último. No había tele, ¿va? Sí, no había tele. Yo nací aquí en Tegucigalpa. Pero por ser el último era el consentido. Era consentido, sí, yo soy el último hijo. Fui el primer hijo y yo creo que soy parte de la primera generación que nació en el hospital materno-infantil, ¿verdad? De esa generación de niños que recibieron los beneficios de aquellas reformas sociales que había hecho el gobierno de Ramón Villeda Morales, ¿no? Que creó el seguro social, el materno. Y lo habían catalogado como un elefante blanco, ¿verdad? Y al final pues es el hospital referente en Honduras, hoy por hoy, y el materno obviamente también. Así es, imagínense una generación de niños que ya nacimos con las atenciones sanitarias adecuadas, se redujo bastante la mortalidad infantil y mi familia compró casa justamente aquí por donde vamos en este momento, en la colonia Kennedy, o sea que yo soy de Tegucigalpa 100%, pero a su vez soy de la Kennedy 100%. Y bueno, entonces me crié aquí en la colonia Kennedy, estudié en la escuela Esteban Mendoza y luego en el Instituto Jesús Mía Selva, mi secundaria y mi carrera de perito mercantil. Después ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde cursé una licenciatura en Historia, ingresé en el año 1989. Y al graduarme
prontamente empecé a escribir libros de historia. Pucha. Pero espéreme, ¿por qué historia? ¿Por qué no doctor? ¿Por qué no ingeniero? ¿Por qué historia? Bien. Fíjese que gracias a la influencia de mi hermano mayor, pero creo que también porque traigo la vocación, mi hermano mayor se llama como mi padre, Raúl Antonio Amaya. Mi hermano es un apasionado de la historia y él, desde que yo era un niño pequeño, me compraba, en vez de comprarme juguetes y otras cosas, me compraba libros. Recuerdo que me regaló cuando yo tenía 7 años una enciclopedia española de editorial Sopena que se llamaba Sé Todo. Eran 3 tomos y la enciclopedia, uno de los tomos venía ilustrado con historia, ¿no? Desde la prehistoria hasta las guerras mundiales, ¿verdad? La historia de la humanidad. Y yo me embelezaba viendo, ¿verdad? Los dibujos del Australopithecus, sí, ¿no? Sí, sí. De los egipcios, de los mayas. Y entonces yo desde pequeño decía, cuando yo sea grande, voy a ser como Indiana Jones, porque también me gustaba el cine. Voy a ser arqueólogo, decía, voy a ir a África a desenterrar un mamut o dinosaurios. Y entonces mi hermano mayor, Raúl, influyó mucho en mi carrera profesional, en mi vocación como historiador. Es decir, que me gustaba la historia, pero creo que si no hubiera sido alimentada por él y por mis padres también, que eran amantes de la lectura, no hubiera estudiado. Yo sentía... Solo un paréntesis, fíjese que en mis programas, en los noticieros, siempre hablamos, y justamente hace unos días estuvo celebrándose el Día del Niño en Honduras, sí. y yo hacía un análisis en torno a que lamentablemente hoy la niñez, nadie se está encargando, ni los padres, ni los políticos, de tener esa responsabilidad de darle los elementos para que crezca, se convierta en un joven, un adolescente no problemático y que se convierta en un buen profesional. Y decía yo, bueno, antes, las generaciones de antes, ocurría lo que usted mencionaba, su hermano le regaló libros, o sea, hubo un hogar, una familia constituida. Hoy por hoy tenemos mucha gente que se va porque no tiene de otra, se va porque siente que fuera de Honduras es donde va a salir adelante, ya se rompe el núcleo familiar, el muchachito crece con una tía, con abuela, las maras, el acceso a la droga, hoy también es una realidad, y los gobiernos que no hacen nada, ¿verdad? El gobierno actual y el político en general, la oposición no tiene una agenda en torno a la niñez, y cómo ha afectado hoy por hoy las generaciones de nuestros niños y adolescentes, porque bueno, tenemos muchos muchachitos muertos todos los días y siempre dicen que es por temas del narcotráfico, de la droga o X o Y justificación que tenga el Estado, pero eso es una realidad. La niñez hoy en Honduras nadie la está atendiendo. Efectivamente, la niñez en Honduras pues es posiblemente el sector más vulnerable. En Honduras casi el 18, el 20% de los niños no saben leer y escribir. Cada día se asesina a 2 menores de edad en Honduras. Aproximadamente un 20% de la población migrante en Honduras en el último año han sido menores de edad, niños, ¿verdad? Que van con sus madres, bueno, o incluso solos, ¿verdad? Tanto es el desdén de las autoridades que el 70% de los casos de muertes por dengue son menores de edad. Sí, es una cuestión terrible. Y entonces, con respecto al acceso de cultura, de sus derechos culturales, ¿verdad? La promoción de la lectura o de... sana educación. Una sana educación, los niños están realmente exentos. Hay algunos casos hermosísimos. Yo de hecho le invitaría a que un día pueda ir por allá. Tengo un amigo escritor y poeta, Salvador Madrid, que trabaja en Gracias Lempira justamente con una organización que fomenta la lectura en los niños y niñas de la zona, especialmente entre los lencas. Y ellos lograron crear una biblioteca que fue considerada por el New York Times como una de las mejores bibliotecas del mundo, una biblioteca para niños en el municipio de Lepaera.
a través del apoyo de una organización que se llama Plan Internacional en Honduras. Mire, es un proyecto hermosísimo y ahora están con una quijotada, porque no podría mencionar otra palabra. Quieren implementar un proyecto para abrir una biblioteca infantil en cada uno de los 298 municipios de Honduras. ¿Se imagina qué cosa más hermosa? ¿Y cómo cambiaría la historia? Cambiaría si un niño que accede a la literatura no solo alimenta su imaginación y su inteligencia, sino que abre una puerta y para le despierta comprender mejor el mundo. Y le despierta ese interés. El interés que le despertó su hermano al buscar o darle esta enciclopedia y que usted viera estas ilustraciones y que leyera. Exactamente, interesarse por encontrar una profesión por la cual siente vocación y de esa manera pues ser un buen ciudadano, un ciudadano preparado para contribuir con la patria, ¿verdad? Cierro paréntesis porque le dije por qué historia. Me decía que entonces sacó su licenciatura y se dedicó a estudiar más para convertirse en un doctor en... Sí, afortunadamente participé en un concurso que patrocinaba la Embajada de España, que financiaba becas para estudios de posgrado, y en 1997 me concedieron una beca para cursar un doctorado en estudios latinoamericanos. ¿Cuántos años fue? O sea, ¿se fue del país? Estuve 5 años en Madrid. ¿No vivió el Mitch entonces? Yo viví el Mitch en España justamente. Yo estaba allá, el gobierno de España pues me dio la beca, estuve en la Universidad Complutense, y cuando aconteció el Mitch, que estando allá en España, de hecho yo terminé de aferrarme y amar más a España, porque España, yo vi la solidaridad, cómo se volcó el pueblo español en solidaridad para el pueblo hondureño. España fue de los países que más colaboró en la reconstrucción después del huracán Mitch, y bueno, desde entonces la cooperación española es de las más importantes en Honduras, sí. Quizás junto con la de Estados Unidos y Japón y Taiwán, ¿verdad? Sí. España, siendo un país hermano, la madre patria, realmente me impactó ese gesto que tuvieron con Honduras después del huracán Mitch. Así que yo pues amé a España y la llegué a sentir como mi segunda patria. Sí. Yo tengo 2 países. Soy nacido en Honduras, pero también mi corazón está en España. Y formado en España, ¿verdad? Obviamente que está íntimamente ligado pues a esa cultura. ¿Le gustan las tapas? ¿Le gusta el buen vino? Por supuesto, sí, me gusta el buen vino, me gusta la tortilla española, la paella. Por supuesto, soy del Barça, ¿verdad? Del mejor equipo. Ahí ya estamos hablando, entonces, sí. Porque si era del Real Madrid lo bajaba aquí. ¿Verdad? Así es. ¿Y tuvo chance de ver partidos allá? Sí, de hecho yo pude ver al primer gran equipo que fue denominado como los Galácticos, ¿no? Yo vi jugar en ese equipo de los Galácticos, imagínense que estaba Roberto Carlos, Fernando Hierro, sí. Zidane, ¿verdad? Beckham, Ronaldo, Figo, Raúl. O sea, yo era del Barça, pero daba gusto ver a esos Galácticos. Sí. Los vi jugando un partido de la Champions, era con un equipo de la antigua Yugoslavia. Ajá. No recuerdo cómo se llamaba en este momento, pero ganó el Real Madrid 1-0, recuerdo. Pero era la experiencia. La primera vez que se conjuntó un equipo de mega estrellas. Sí, era mega estrellas, sí. Rompieron el mercado, el techo de las contrataciones. Sí, y tenían a Vicente del Bosque, que era un Vicente estratega, del Bosque, sí. Y ver jugar a Zidane, por ejemplo. Hombre, bueno, en medio campo era una cosa, pero era como el fútbol hecho magia, ¿verdad? Pero en ese entonces nosotros teníamos a Ronaldinho, a Kluivert, a Eto'o, teníamos a Puyol, teníamos a Deco. Empezaba Messi, estaba en la reserva, ya lo habían llamado algunas veces. Lo proyectaban como una futura estrella. Sí. Y creo, si no me equivoco, que lo dirigía Rijkaard. Lo dirigía Rijkaard, sí, que fue campeón también. Claro. Estaba Pep Guardiola igual, sí. ¿Verdad? Así que qué interesante su historia. ¿Se siente satisfecho? ¿Cree que ha logrado todo? O sea, ya llegar a un nivel de doctorado, pues es lo máximo, pues en cuanto a un título, pues. Sí, me siento satisfecho. Yo soy profesor en las 2 universidades públicas, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy
profesor desde hace varios años, ya tengo una experiencia docente como de 20 años o más, y me siento un hombre completamente realizado. Solo me dijo que escribió libros. ¿Cuántos ha escrito? He escrito como 15 libros, Pucha. más o menos, y diferentes artículos. O sea, a nivel profesional... ¿Y todos en relación a la historia? Todos en relación a la historia, sí. Uh-huh. A nivel personal, me siento un hombre completamente realizado. Provengo de una familia humilde pero amorosa y no cambiaría. Yo le digo a mucha gente que yo no cambiaría mi familia ni por la de los Rosenthal, ni por los Facusé, Sí. ni por lo menos, mucho menos por la de Hernández Alvarado, cosas así, ¿verdad? No, yo por nadie cambio mi familia. ¿Y tiene hijos? ¿Está casado? Tengo una hija, sí, tengo una hija, soy separado, tengo una hija que se llama Luna Isabel, le mando un saludo a Luna. Y bueno, tengo un montón de sobrinos a quienes quiero también como hijos. En fin, o sea, en todo sentido, soy un hombre completamente realizado. Lo único que creo que me faltaría ver es que Honduras logre salir de esta profunda crisis política y económica. Yo me moriría tranquilo si vuelvo a ver a Honduras realmente en paz y con legitimidad y con prosperidad, con bienestar, y respeta ¿verdad? la ley. Un país donde se respete la ley, un país que vuelva a ser un país seguro, ¿verdad? Como fue en mi infancia. Y sobre todo un país... Sí, que los niños puedan salir a la calle a jugar, los adolescentes igual, sin miedo a que los maten, pues. Así es, y sobre todo un país unido de nuevo, ¿verdad? Honduras está profundamente dividida, fragmentada, llena de odios enconados entre el oficialismo y entre la oposición. Y ya estamos tan divididos cuando se nos ha ido más de 1 millón de compatriotas al extranjero, a España, a Estados Unidos, Canadá, México también. Y además estamos divididos por la política. Pienso yo que me podría morir tranquilo si vuelvo a ver, pero yo tengo la esperanza que voy a ver que Honduras nuevamente va a salir de esta crisis, ¿verdad? Ok. Yo creo que ese es el anhelo que muchos tenemos, ¿verdad? Que estamos hasta cierto punto conscientes de la realidad, pero que también no deja de cansar, ¿verdad? Porque si los políticos, oficialistas y opositores siguen en eso y no se concentran en el bien común o en el fin principal, que es el pueblo, vamos a seguir en lo mismo. Aquí la falta de empleo es una realidad, la falta de seguridad, la falta de salud, y no es por volarle candela a un gobernante, sino que es decir la verdad. Es la verdad, si no la gente no se fuera del país. Exactamente, y es bien triste porque, honestamente, cuando el interés es común, vemos que sí se pueden sentar en una mesa de negociación y no hay problema. Y lo digo por lo que también hace recientemente hemos visto, la juramentación de los representantes de los partidos políticos en los nuevos entes electorales. Sí. O sea, como era un fin común, suspendieron la insurrección legislativa, fácilmente se sentaron a hablar, lograron consensos, y producto de esos consensos es que hay un representante nacionalista, un representante liberal, un representante de libertad y refundación en esos entes electorales. El tema de que si les corresponde o no les corresponde, que si tienen el caudal electoral que los respalde, eso ya lo sabemos. Sí. Pero la actitud y la facilidad para lograr esos consensos la deberían de tener también en temas prioritarios, en temas de país, en temas del pueblo, en temas de estabilidad, de la salud mental. Creo yo que la salud mental la tenemos por la banda, licenciado, pero por bueno. Supuesto. Cuénteme, hoy que estamos en el 15 de septiembre, ¿qué le podemos recordar a los hondureños? Porque yo decía en el preámbulo de la entrevista que bueno, o sea, estas cosas las vimos en la escuela, pues, pero no está de más recordarlas. Por cierto, un saludo a mi maestro de historia de la escuela La Estancia, no recuerdo su nombre, pero sí de su apellido, el profesor Paz. Rubén Darío Paz, sí, por supuesto. Sí, sí. Rubén Darío Paz, correcto. Rubén Darío Paz está ahora trabajando en Santa Rosa de Copán, en el campus de la Universidad Nacional, en Santa Rosa de Copán. Tengo entendido que él es el director de cultura de la
Universidad Autónoma allá en Santa Rosa, tan bonita ciudad colonial, ¿verdad? Sí, y fíjese que yo le iba a decir, bueno, honestamente, ¿cómo puede incidir un maestro en un muchacho, en un niño? Él me dio clase de historia y yo recuerdo haberme fascinado también por el tema de la historia, de conocer, porque lo explicó tan bien que me llamó la atención. Sí. Y siempre que puedo trato de tener la mayor cantidad de elementos históricos, de conocer la historia humana, de la humanidad, sí. Y obviamente de Honduras. Así que un saludo para el maestro Rubén Darío Paz. Gracias por recordarme su nombre. Así es. Bueno, me cuenta pues, ¿en qué estaba Honduras previo al 198, bueno, a llegar al 15 de septiembre y lograr su independencia? ¿Fue una independencia que gestaron de verdad nuestros héroes patrios o fue algo coyuntural? Sí, bueno, hay que recordar que en el momento de la época colonial, España era dueña de casi todos los territorios americanos, los había tomado pues merced al proceso de conquista que ya casi todos vimos en la escuela, con esos conquistadores, ¿no? Hernán Cortés, Pizarro. Y pues una vez que España se apropia de los territorios, empezó el proceso de colonización, que fue trasplantar la cultura española e imponerla a la fuerza a los indígenas. Por eso hoy en día hablamos español y por eso somos católicos, ¿verdad? Y tenemos costumbres españolas. Y se formó la sociedad colonial. Honduras formaba parte en ese tiempo de una unidad política administrativa que los españoles denominaron Capitanía General de Guatemala, que estaba formada por 6 gobernaciones. Estaba Chiapas, que ahora pertenece a México, Guatemala, donde residía la capital, ¿verdad?, de esa unidad, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Los países que históricamente pues hemos sido denominados como Centroamérica, ¿verdad? Pero en América había algunas unidades más grandes y más importantes, como el Virreinato de la Nueva España, que era México, y el Virreinato del Perú, en América del Sur. Centroamérica era, comparada con México y con Perú, una zona más marginal, ¿verdad?, para España. No era tan importante. Tan atractiva. Sin embargo, era importante geoestratégicamente, ¿verdad? Su posición geográfica la ubicaba entre 2 mares, el Atlántico y el Pacífico. Era un destino fundamental para el comercio español, para que llevaran ellos las riquezas que llevaban desde aquí, desde el oro que llevaban desde Perú y Bolivia. Y sin embargo, pues Centroamérica aportaba significativamente otras riquezas para España. Además de la riqueza minera de Honduras, de aquí de las minas de Tegucigalpa, también se exportaba un producto que era muy importante en aquel tiempo, que le llamaban el añil, que era un colorante que sacaban de una planta que se llama jiquilite, un colorante para darle color a la ropa, ¿no? Pues exportaban cacao también, era importante porque el chocolate era una bebida de la aristocracia, ¿verdad? Y la exportación más importante se hacía desde Centroamérica. Pero primero se independizó México, ¿verdad? Muchos historiadores señalan que la independencia de Centroamérica se logró merced a la independencia de México, y en México sí hubo guerra. Hubo una guerra de liberación, de independencia, emprendida primero por el padre Miguel Hidalgo y Costilla y después por el padre Morelos. Pero cuando logra la independencia México en septiembre de 1821, a los pocos días, las noticias llegaron a Centroamérica. Y pues... Pero, o sea, España se había apoderado de México y un movimiento independentista de oriundos mexicanos decidió hacerle la guerra a las tropas españolas y buscar su independencia. Pero, como un país que tenía injerencia directa, bueno, decía, va, pues démoselo, pues, o sea, está bien, pues, agárrense, o sea, quédense ustedes con su propio país. ¿Cómo? Sí,
Bueno, una vez que México había obtenido ya su independencia, también en América del Sur, Bolívar emprendía la independencia de lo que se conoció como la Gran Colombia, era Colombia, Venezuela y Ecuador. Y también Bolívar junto con San Martín emprendían la independencia de Perú, ¿verdad? Y cuando finalmente derrotan a los españoles en la batalla de Ayacucho en 1824. Entonces España estaba tan acosada ya que pues Centroamérica fue, podríamos decir, como el último bastión de ese proceso independentista. Aunque hay mucha gente que dice, no, aquí la independencia, pues imagínense, fue nada más un producto del interés de las élites criollas para liberarse. No, pero hay que darle mérito a muchos hombres, tanto en Guatemala como en El Salvador y Honduras especialmente, hombres criollos, liberales, que pues habían hecho las lecturas del movimiento ilustrado, ¿no? De la ilustración, de esos grandes autores que abogaban por las ideas de libertad, de igualdad y fraternidad, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y entre ellos aquí en Honduras, Dionisio de Herrera y su sobrino político Francisco Morazán. Que por cierto anda una camisa usted de Francisco Morazán. Por supuesto, sí. Ando la camisa de Morazán. En el momento de la independencia, Dionisio de Herrera era el secretario de la municipalidad de Tegucigalpa y Morazán era su escribiente. Y además otro hondureño destaca en Guatemala como el ilustrado más importante de esa época, José Cecilio del Valle. Así que pues tras las noticias recibidas de México, en Centroamérica muchos criollos independentistas empezaron a presionar a las autoridades españolas para que se decretara la independencia. Y fue así que lograron acosar al último capitán general español, el capitán Gavino Gaínza, quien convocó a los notables de la ciudad, a la élite criolla, a los comerciantes, a la iglesia, ¿verdad? Y tuvieron una reunión en el palacio del capitán general, y el 15 de septiembre, pues ante esas presiones y la presión del pueblo también, firmaron un acta que promulgaba la independencia de Centroamérica con respecto a España y la separación entonces de nuestro istmo de la corona española. Así pues es pero yo recuerdo, y corríjame porque tal vez no lo voy a decir como a ciencia cierta cómo fue, pero logramos nosotros la independencia, pero nos anexamos a México y después logramos una independencia de ese anexo hacia México. Efectivamente, esa independencia se dio en un contexto no tan, podríamos decir, tan frágil políticamente, que apenas 4 meses después, en enero de 1822, el emperador mexicano Agustín de Iturbide, que se había independizado de México, recordamos, pero que había declarado un nuevo imperio, ¿no? Una monarquía constitucional, envía una fuerza militar a Centroamérica al mando de un general, el general Vicente Filísola, y por la fuerza, ¿no?, de su ejército, de su fuerza militar, logra anexar a Centroamérica al imperio mexicano. Desde enero... El 15 de septiembre de 1821 nos liberamos de España. Sí. Pero después ocurre esto que me está narrando. Después ocurre que quien nos conquista es México, ¿verdad? Sí. O sea que solo duramos 4 meses independientes. Y estuvimos formando parte del imperio mexicano. ¿Por 4 meses? ¿Qué dice? No, por poco más de un año, hasta el año siguiente, hasta marzo de 1823. 23. Cuando le dan una especie de golpe de estado ese fue el primero de la historia, ¿no? Sí. Le dan una especie de golpe de estado a Agustín de Iturbide, al emperador mexicano, y entonces el 1 de julio de ese año 1823 se conforma algo muy importante que yo creo que en Honduras vamos a volver a ver. Se conforma una asamblea constituyente que iba a decidir qué iba a pasar con Centroamérica después de haberse separado de México. ¿Y eso fue? ¿En qué específicamente la fecha? Eso fue el 1 de julio de 1823.
Ok, pero entonces nuestra independencia debería de ser esa fecha. No. Yo pienso que sí, efectivamente, porque Primero de julio el 1 de julio de 1823 nos independizamos de todo. nos independizamos de todo. Esa asamblea constituyente, lo que promulga en primer lugar es lo siguiente. En el primer artículo señala que Centroamérica, las Provincias Unidas de Centroamérica, dice, incluso ya da un nombre a la nueva nación. Las Provincias Unidas de Centroamérica son una nación, dice, libre de la antigua España, de México o de cualquier otra potencia que quiera venir a conquistar. Es decir, que Centroamérica alcanza, a mi punto de vista, o desde mi punto de vista, su verdadera emancipación el 1 de julio de 1823. ¿Y por qué decidimos o por qué decidieron agarrar la fecha del 15 de septiembre? Yo creo que eso es porque era una fecha simbólica, ¿no? De alguna manera nos liberamos, imagínense, del imperio más grande del mundo que existía en ese momento. España, no había otro imperio que tuviera tantos territorios o que tuviera tantas riquezas patrimoniales como España. Tal vez solamente Inglaterra, pero Inglaterra era en realidad en ese momento un imperio minúsculo comparado con todo lo que tenía España. Se decía que no se ponía el sol en el imperio de Carlos V de España. Y entonces se decidió seguir celebrando, creo, la del 15 de septiembre porque era muy simbólica, fue como el punto de toque, ¿no? del proceso independentista, que yo se lo explico a mis estudiantes. No es que nos liberamos ahí, no, esto se fue dando paulatinamente. Primero nos separamos de España, después de México, en 1823, pero después vendría la formación de la República, porque esa asamblea constituyente lo que hizo fue promulgar nuestra primera constitución política. Pero ese movimiento fue también de la nación centroamericana, no específicamente de nuestro territorio hondureño. Sí, fue a nivel centroamericano, efectivamente. Sí, pero que cada quien decidió, bueno, como nación no vamos a funcionar, mejor separémonos y convirtámonos en república cada uno de nosotros. ¿Así efectivamente, sí. Primero, la idea era crear, y era más del sector de los liberales, ¿verdad? La idea era crear una república federal al igual que Estados Unidos. Estados Unidos es un país con 50 estados que están asociados, ¿verdad? Que están confederados, pero cada estado tiene su propia constitución y sus propias leyes. Pero todos están tutelados por una constitución, ¿verdad? Lo mismo era en Centroamérica con esa primera república federal. Y esa era la visión, más o menos. Pero allí ya tenía que ver algo Francisco Morazán, porque quien habló siempre de la Centroamérica Unida fue Morazán. Sí, Morazán ya se vislumbraba como el principal y más radical liberal, aunque el primer presidente de la República Federal que fue electo fue el salvadoreño Manuel José Arce, quien compitió contra nuestro compatriota José Cecilio del Valle. De hecho, le cuento que según la mayoría de fuentes, las elecciones las ganó Valle, pero le hicieron fraude. O sea que ese tipo de picardías políticas ya nacimos con ellas, ¿verdad? Entonces, es Arce el primer presidente, pero Arce empezó a enemistarse con el jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera. Y Dionisio de Herrera era el jefe de Estado del Estado de Honduras que pertenecía a la Federación y había nombrado a Francisco Morazán como su secretario de gobierno. Era como decir el Eval Díaz de aquel tiempo, ¿verdad? Solo que imagínense, salvando las distancias, ¿verdad? ¿Y qué distancia, sí, verdad? Y Arce, el presidente federal, empezó a tener problemas con el jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera, porque Herrera se oponía a que Arce se aliara con los conservadores guatemaltecos que querían volver a ser parte de España. Y entonces Arce envió una fuerza militar y capturaron a Herrera para llevarlo preso a Guatemala.
Entonces es ahí donde aparece la figura de Francisco Morazán. Morazán logra evadir la fuerza del ejército que había enviado Arce al mando de otro hondureño, ¿verdad? Justo José Milla, y Morazán organiza su ejército, su primer ejército, el ejército aliado protector de la ley, y empieza la guerra civil de Centroamérica y dura 3 años, de 1826 a 1829. Y pero finalmente Morazán logra la victoria. Una ¿verdad? pregunta, yo he escuchado que Morazán buscó que sus soldados fueran salvadoreños. ¿Fue así? Es que le pregunto porque usted me decía extra cámara que fue asesor de elementos históricos para que la película Morazán se llevara a cabo. Y justamente también quiero aprovechar para que me diga cómo evaluó la película, si quedó tal cual fue la historia. Sí, Morazán efectivamente tenía gran simpatía por los soldados salvadoreños y por los oficiales salvadoreños. Villaseñor, con quien muere en Costa Rica, era salvadoreño. Pero le puedo hacer una pregunta. Sí. Y eso también va para nuestra actualidad. El salvadoreño era hasta cierto punto más radical, más dispuesto a seguir órdenes, dispuesto a someterse a un mando, para que Morazán conformara su ejército con salvadoreños y no con hondureños. Sí, fíjese que... Y hablando ya del ADN pues, de cada uno. El pueblo salvadoreño es un pueblo resistente, es un pueblo aguerrido, ¿verdad? Y entonces era el pueblo que más se oponía a las pretensiones de hegemonía que quería imponer siempre la élite criolla guatemalteca, que eran los más españolizados. Y yo creo que Morazán aprovechó eso, ¿no? Las enconadas disputas de los salvadoreños contra los guatemaltecos. Pero hubo una parte importante del grueso del ejército morazánico que estaba formado por soldados indígenas hondureños, especialmente de 2 comunidades importantes, Texíhuatl y Curarén. Los curarenes y los Texíhuatl eran como la vanguardia de la infantería del ejército de Francisco Morazán. Entonces, ellos junto con los salvadoreños fueron quienes les dieron las victorias a Morazán. La vanguardia, ya en una formación como estrategia militar son los que iban enfrente, justamente. La carne, ¿verdad?, de cañón. Era la carne de cañón, eran los que siempre iban enfrente. Morazán siempre señala, hace poco un colega historiador me enseñó un documento que Morazán, cuando enviaba instrucciones a sus demás oficiales cuando estaba en batalla, decía: mira, mandame tal noticia, mandame tal información secreta, pero con un soldado de Texíhuatl. O sea, los soldados Texíhuatl eran, junto con los salvadoreños, los que más lealtad le tenían al general Morazán. Entonces, bueno, Morazán gana la guerra e instala en 1830 su primer gobierno. Pero ya como República de Honduras, ¿cuándo? Bien, la República es hasta que nos separamos de la Federación. Exactamente, porque salimos de esta gran Centroamérica unida, pero ya como Honduras, o sea, que hicimos la delimitación del territorio nacional y conformamos los departamentos. ¿Cuándo y quién la hizo? Esa conformación ya podríamos decir, de Honduras como república unitaria e independiente de España, de México y de las demás... Y de Centroamérica, de los demás de Centroamérica. De Centroamérica, es hasta 1838 que Honduras se separa de la Federación. ¿Y qué fecha? Es luego hasta julio, finalmente, de 1839. La separación es en 1838, pero en julio de 1839 se reúne un nuevo congreso. 1839. Pero ahí entonces verdaderamente nos conformamos como una República de Honduras. Así es, ya como República de Honduras, y esa asamblea entonces que se forma en 1839 promulga la primera Carta Magna, la primera Constitución que declara a Honduras
una entidad separada, una república, ¿verdad? Y dice en el primer artículo de la Constitución que Honduras es un estado libre, es una nación libre, separada de la antigua Federación Centroamericana, pero que en el futuro, si se vuelve a formar nuevamente la federación, Honduras estaría dispuesta a integrarla. Ajá. Pero señala ya que Honduras es una república, una nación libre, dice, una nación libre. La primera vez que Honduras se declara como república y que se pone el nombre de república e incluso el nombre oficial, ¿verdad? O sea, cuando en una constitución aparece que el nombre de Honduras es República de Honduras, es en la Constitución de 1865, en el gobierno de José María Medina. O sea, mire, y ahí entonces vengo yo. Estamos a 2 años del bicentenario, dicen, ¿verdad? Sí. Pero la independencia, yo diría que es como cuando ya tomamos nuestras propias decisiones, y eso fue en el 1800. Estamos hablando de 1821, la de España, pero usted dice Sí. que es 1839. 39 ya como nación O sea, libre, que ¿verdad? debemos varios años para el bicentenario, porque yo diría que deberíamos de celebrar cuando ya nos conformamos y tomamos nuestras propias decisiones. Pero... Así es, se podría decir que entonces que el proceso de Honduras tuvo 3 independencias. Sí. 1821 De España. de España, 1823 De México. de México y 1838 Como de ya, la Federación. Sí. Y ya llamándose oficialmente República de Honduras, 39. 1865. 65. ¿Verdad? Y es justamente en ese gobierno de José María Medina, en 1866, cuando se crean los 2 emblemas primarios de la nación, la bandera y el escudo ¿En qué nacional. año? 1866, ¿verdad? ¿Y por qué se optó por ese diseño de nuestra bandera, que creo yo que es una de las banderas más bonitas del mundo? No porque yo sea Sí, hondureño, sino yo que pienso igual. es una bandera Es muy una bandera bonita. hermosísima. Ahora, también entra ahí algo que no sé si coincide conmigo y me va a aclarar, y que lo he visto en las redes sociales, un debate por el color de la bandera, Sí. que lo han hecho bien azul marino, azul Sí. o navy gringo, Sí. y azul nacionalista. Sí. El nuestro es más aqua, más... Exactamente, es que efectivamente desde ese primer decreto de creación de la bandera de 1866, el color que se estima para la bandera es el color azul turquesa, Turquesa, sí. o sea, el mismo color del cielo, Ujú. o el mismo color de la bandera de Guatemala Exacto. o de Argentina. Ujú. O sea que el uniforme de la selección de Honduras Albiceleste. debería ser albiceleste, como el de Argentina. Y ojalá que Messi hubiera nacido en Honduras para que ganáramos el Mundial. Bueno, pero no ¿verdad? lo ha ganado en Argentina Sí, tampoco. hombre. Bueno, el caso es que esa bandera es hermosísima. La bandera fue, podríamos decir, retomada de la bandera de la República Federal. El decreto estima que la bandera va a ser de 3 franjas, ¿verdad? 2 azules horizontales y una blanca en medio. Las azules representan el cielo y el mar, la blanca la búsqueda de la paz, y dice va a contener en la franja de en medio, en la blanca, las 5 estrellas azules que representan el sueño morazanista de la unidad centroamericana. Pero en específicamente esto del color, ¿cuándo es que de repente ya ahora no es azul turquesa? Fíjese que yo he participado de ese debate que acaba de señalar usted, yo con algunos colegas, y yo creo, porque yo tengo muchas evidencias, ¿no?, en imágenes, con tarjetas postales o sellos, de que por mucho tiempo se usó la bandera oficial, ¿no?, con el color preciso de azul turquesa, pero yo creo que el color azul, aquí en Honduras decimos azul motagua, ¿verdad?, o como azul marino, ese azul profundo que se parece al azul de la bandera del Partido Nacional. Yo creo que ese color, no sé si consciente o inconscientemente, fue empezado a ser utilizado en las dictaduras militares que prácticamente cogobernaban con funcionarios del Partido Nacional o en alianza con el Partido Nacional
Porque en Honduras, y aunque le duela a los militares esto que voy a decir, pero es que es la verdad, el ejército hondureño en su gran mayoría ha sido cachureco o afín al Partido Nacional. Los dos gobiernos de Osvaldo López Arellano gobernaron con los nacionalistas. El gobierno de Melgar Castro, bueno, su esposa doña Nora, que aún está viva, fue alcaldesa del Partido Nacional. Entonces, yo creo que ellos, los oficiales inclinados al Partido Nacional, como que asociaron el color. O empezaron a asociar el color azul oscuro para la bandera nacional, y así pues se ha irrespetado profundamente. Yo creo que ¿Y por qué no ha habido alguien que decida formalmente abordar el tema? Porque recuerdo hace unos años que quisieron cambiar una de las estrofas del himno, sí, y específicamente que decían: serán muchos Honduras tus muertos, y decían sí, que estábamos confesando con nuestra boca eso de las muertes y que deberíamos de cambiarlo. ¿Por qué el tema del color de la bandera no ha sido abordado en el Congreso? Sí, yo creo que hay instancias que podrían hacerlo. Una de ellas es una a la que pertenezco yo, la Academia Hondureña de Geografía e Historia. La Academia ha hecho reclamos en sus momentos. También el Congreso Nacional y la Cancillería tienen un protocolo, y ellos son conocedores del protocolo del uso de la bandera, pero no, creo que no han hecho mayor esfuerzo. Bueno, mire, este año, un poco para demostrar cómo no somos totalmente independientes y cómo los mismos políticos y el mismo jefe del Estado de Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández, y respeta la bandera. Este año, a principios de este año, vino el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en Panamá a una visita a Palmerola, y resulta que en la recepción pusieron la bandera de Estados Unidos en medio. Y no solo eso, sino que la bandera de Estados Unidos era más grande que la de Honduras. En el protocolo internacional que se usa en todo el mundo, cuando un país es anfitrión, su bandera está en medio, y si hay alguna más grande que otra, debe ser la del país local. Eso lo sabe pues cualquiera, cualquier persona. Bueno, imagínese si el canciller recién nombrado de este régimen, don Lisandro Rosales, el primer día de su gestión, emitió unas declaraciones diciendo unas cosas, pero unas aberraciones históricas. Dijo que Morazán había sido el primer canciller de Honduras. O sea, ese tipo de funcionarios nombran, imagínense, en los puestos más importantes. Yo creo que, mire, pocas veces en la historia del país se había irrespetado tanto la dignidad nacional como en estos últimos 10 años de gobierno. ¿Por qué? Bueno, imagínense, por tantas acusaciones de funcionarios de estos gobiernos que se han hecho a nivel internacional en cortes de Estados Unidos, de funcionarios vinculados con el crimen organizado, y sobre todo también con el narcotráfico, ¿verdad? Y sobre todo también por el servilismo, casi rayando en lo lacayo, ¿verdad? Con los funcionarios de Estados Unidos. Mire, el caso, ya todos sabemos tanto, ¿verdad? Pero el caso más indignante, creo yo, para la soberanía nacional fue el último día del recuento de votos, cuando quien salió, diríamos, aprobando la transparencia del conteo fue la embajadora. No, o diciendo, bueno, este es el resultado, apretenla. La encargada de negocios de Estados Unidos, Heidi Fulton, la chair de FAIR. Mire, en El Salvador, ¿se acuerda que estábamos hablando de El Salvador hace poco? Mire, jamás se van a atrever, y no lo va a permitir ni Arena ni el Farabundo Martí de Liberación Nacional, una desfachatez como esa. Pero le quiero decir algo, y lo he abordado en todos mis programas, porque yo hablo de la forma en que el hondureño se comporta y el ADN del hondureño. Sí. En el área, siempre lo he dicho, estábamos en guerras por una independencia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala,
poniendo la sangre, poniendo el empeño y trabajando en función de... Y aquí nosotros éramos un oasis de paz. Sí. Y siempre hemos sido así, siempre hemos sido con un pensamiento, yo no sé por qué, siempre nos gusta que nos pongan la bota encima y no cambiamos de actitud y de pensamiento. Usted me está diciendo, El Salvador nunca permitiría que una encargada de negocios o un embajador vaya a decir cuál fue el resultado en las elecciones. Así es, ¿Y por qué nunca aquí lo sí, van a pues? permitir ni Argentina, ni mucho menos Venezuela o Cuba, ¿verdad? Sí. Eso, Nicaragua. mire, eso, Nicaragua, eso fue, yo me sentí tan indignado que en pleno siglo XXI sean ellos los que nos digan quién nos va a gobernar. ¿Por eso cree usted entonces, por esa actitud, cree que no somos verdaderamente independientes? Sí, no somos totalmente independientes, por eso, ¿no? Porque Honduras creo que, y por eso ellos siguen apoyando a esta narcodictadura. Por eso Estados Unidos pretende seguir imponiendo, mire, puede ser el peor de los villanos, pero si ese villano gobierna para los intereses de ellos en la región, entonces ahí lo van a apoyar. ¿Por qué no han nombrado un embajador formalmente? No han nombrado un embajador porque a nivel de relaciones internacionales no le conviene a un diplomático, ¿verdad?, haber firmado documentos conjuntos con una persona que es acusada de criminal, ¿verdad?, de criminal internacional. Entonces, por eso no hay embajador. Por eso no lo han recibido oficialmente, no lo recibió el presidente Obama, ni tampoco lo recibió el presidente Trump, y no lo van a recibir. Ningún funcionario de alta escala de Estados Unidos va a recibirlo. Tienen como de títere a este señor, pero reconocerlo 100% como gobernante legítimo de la nación hondureña, no lo van a hacer. Ya hubieran nombrado embajador. El Salvador recientemente lo nombraron al embajador, sí, formalmente. Inmediatamente, ¿verdad? Sí, sí. Porque imagínense cómo ganó el presidente Nayib Bukele, ¿verdad? Con el casi 60% de la votación. Ahí Nayib Bukele, esa es una democracia en El Salvador, ¿verdad? Es una democracia. El presidente es legítimo y es reconocido por toda la nación. Ganó las elecciones como agarra el Motagua al Olimpia, ¿verdad? Para aquí, para allá, ¿verdad? Fue una petateada. Fíjese que ni sumando los votos de Arena y del FMLN, empataban a Nayib. Sí, pues, y aquí solo fue con un 30%. Y aquí solo fue un 30%. En Honduras, desgraciadamente, pues, creo que cada vez más bien, en el marco, ¿no?, de este régimen supeditado a los Estados Unidos, entonces creo yo que cada vez más bien perdemos soberanía. O sea que nuestro nuevo conquistador es Estados Unidos, si usted tuviera que decirlo. En aquel entonces fue España, sí. Después nos anexamos a México, pero hoy estamos con un cordón umbilical directo a Estados Unidos. Sí, dependemos económicamente de ellos, tenemos más de 1 millón de inmigrantes ahí y mantenemos el temor de que eliminen el TPS o que nos deporten a nuestros compatriotas. Que nos amenazan. Bueno, imagínense, ¿verdad?, que nos consideran aliados, pero el año pasado el presidente de los Estados Unidos dijo que Honduras y El Salvador eran países de M, ¿verdad? Shitholes. Sí, una cosa espantosa, una cosa indignante. Yo que soy un profesor que se considera de la oposición política, ¿verdad?, se considera de la ciudadanía consciente que está en resistencia contra el actual régimen y que quiere un cambio, ¿no?, una refundación del país. Me sentí indignado, pero también muchísimos nacionalistas críticos también me comentaron que se sintieron indignados, pero no pueden hacer nada, pues. No pueden hacer nada, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible? Impotentes, Todo lo que le hemos dado a Estados Unidos en Honduras, nosotros hemos sido un aliado incondicional de ellos y no hay derecho a que nos traten como si fuéramos una lacra, ¿verdad? Sí. ¿Cómo cambiamos la historia de Honduras? Porque estamos llegando al final de la entrevista. Le agradezco su tiempo, de verdad ha sido muy ilustrativo. ¿Cómo vamos a cambiar la historia de Honduras bajo su concepción? Es una pregunta difícil, ¿verdad? Pero yo creo que
en Honduras, pese a la crisis, mire, existe una gran movilización social y de organizaciones sociales y políticas, ¿verdad? Partidos políticos, sindicatos, asociaciones comunitarias, ahora muchas aglutinadas en la plataforma de defensa de la salud y la educación, que ha tomado, ¿no?, las calles durante meses y que exige que Honduras sea una nación donde se respete la ciudadanía, se respete el derecho de la gente a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo. Entonces yo creo que, mire, ningún país ha atravesado una crisis que sea eterna. Llegará un momento que incluso parte del oficialismo, el oficialismo creo yo que se quiera desmarcar en el futuro de la figura del mandatario para pactar con la oposición un gran acuerdo, un pacto de unidad que conduzca al establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que es el momento preciso para que en Honduras la legitimidad del Estado, de los poderes del Estado, sea recuperada a través de la instalación de esa asamblea y que se promulgue una constitución y un nuevo pacto social que nos regrese la democracia al país. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, hay que también esperar que quienes hagan estos pactos a los que usted anhela sean gente íntegra, ¿verdad? Porque solo por decir que yo pertenezco a la oposición no lo es todo. Hay que tener gente que de verdad crea y quiera hacer un cambio para el pueblo hondureño de manera genuina y no por sus propios intereses. Lamentablemente aquí el político tradicional sigue velando por sus propios intereses y yo creo que deberíamos aspirar hacia una clase política diferente. Si tenemos los mismos actores van a ser los mismos resultados, licenciado. Necesitamos gente nueva. Usted habla con gran asombro y la estadística lo respalda de Nayib Bukele, pero es un político diferente, sí, que surge sí de los partidos tradicionales, pero él se desmarcó y está haciendo las cosas de manera diferente. Alguien tiene que salir así. Efectivamente, fíjese que Nayib Bukele es un político, un outsider que sale de la clase media alta de San Salvador. Su padre era un famoso científico y médico y profesor universitario, tenía mucha reputabilidad y luego fue electo alcalde, ejerció una eficiente administración. Yo fui a San Salvador cuando recién inauguró la recuperación del casco histórico de la ciudad, la plaza central y todo eso, donde está Morazán también, la estatua de Morazán, y ganó la elección y demuestra que puede ser un presidente eficiente. Durante varios días ha habido 0 asesinatos en El Salvador, cuando un día de este año en Honduras hubo en un día 24 asesinatos, imagínense, uno cada hora. Seguramente a esta hora de la mañana en Honduras ya hay varias personas asesinadas. Claro. Entonces, sí, yo pienso que los partidos políticos, especialmente de la oposición, deben liberarse, ¿no?, de esas viejas mafias políticas. Yo escribí una vez un artículo que intentaba analizar la élite política de Honduras y utilizaba un término que se usaba en aquel tiempo frecuentemente, que se decía bebesaurio. Es decir, que aquí los políticos corruptos heredan a sus hijos las diputaciones, los ministerios, etcétera. Pero estamos viéndolo también en los partidos opositores. Y está con todo también respeto, en los partidos de oposición. Ahí vemos al hijo del expresidente Zelaya, a la así hija del expresidente Zelaya, así también es. en las mismas cosas. Y entonces son prácticas que no son transparentes, que no son democráticas. Yo pienso que debe emerger nuevo liderazgo, porque en Honduras hay muchísima gente en todos los medios. Usted sabe, hay periodistas realmente capaces en Honduras, muy estudiados, muy preparados. Hay gente del área de derecho, grandes economistas,
hay muchísimos hondureños que han salido a estudiar al extranjero y que podrían servirle a la patria de manera efectiva y no en esa tradición, ¿no? De lo que Besaurio. Justamente eso, para verdaderamente dar una esperanza y un cambio. Exacto, y porque uno de los problemas que arrastramos, por eso que comenta usted de la falta de moral de parte de la élite política hondureña, es que ellos han considerado al Estado como el Estado botín. Y de hecho estamos secuestrados como un banco. El Estado botín, dicen en ciencia política, es decir, que llegan al poder para repartirse los bienes del Estado, los ministerios, las carteras ministeriales, las direcciones, y bueno, que hasta reparten ministerios a sus hermanos, ¿verdad? Y luego lo niegan, luego lo niegan, ¿verdad? De verdad que me quedo con ganas de seguir haciéndole muchas consultas, pero el tiempo en televisión vuela rápido y más en un jalón como el de hoy. Y yo de verdad que le agradezco su tiempo. Espero que podamos nuevamente abordar otra temática y que esté dispuesto a acompañarme. Yo no sé si... Yo quiero cerrar el programa diciendo, a pesar de todo eso, a pesar de que a Valle le hicieron fraude electoral y a pesar de que esa es nuestra tradición, a pesar de todo esto, yo no cambio Honduras. Sí. Yo soy amante de mi país y de verdad yo amo a Honduras. Sí. Es bello el país, yo lo he recorrido completamente y es un país fenomenal. Lo que tenemos que hacer es zafarnos de estos políticos tradicionales, creo yo. Que el día que lo hagamos, vamos a empezar a verdaderamente transitar por una revolución y una refundación y que vamos a tener el país que todos anhelamos, licenciado. Sí, yo también, viera, yo se lo decía a mi madre que recién falleció el año pasado. Mi madre se llamaba Guadalupe, le decían Lupita. Mis padres y mis hermanos me enseñaron a amar a mi país, mis profesores también de la escuela. Mire, yo también conozco cada rincón de Honduras, yo conozco los 18 departamentos. Conozco lugares que nunca han sido visitados por hondureños, unos lugares bellos en la Mosquitia, en Olancho, en todo Honduras. Y he aprendido a amarla. Fíjese que yo conozco 3 continentes, pero yo el lugar más bello que he visto en la tierra, que me dejó sin aliento, o sea, y que me hizo expresar, esto solo Dios pudo hacerlo, fue en la playa de West End, en Roatán. Cuando yo vi ese lugar, fue como que hubiera llegado al cielo. Si yo voy al cielo, fíjese, yo voy a decir, ya había estado aquí, es Roatán. Mire, yo amo mi país. Yo lloré, recuerdo cómo lloré cuando Jonathan Borstein le metió aquel gol a Costa Rica, y clasificamos al Mundial de Sudáfrica, porque estábamos en un momento crítico y Honduras necesitaba una felicidad. Sí. Mire, yo no cambiaría mi país. Fíjese que yo le hago una broma a mis amigas, a una amiga, una colega, yo le digo que yo no me haría inglés ni que me regalaran Inglaterra con todo y reina y me hicieran rey. O sea, yo no cambiaría Honduras por nada del mundo. A veces dan ganas hasta de irse de Honduras, ¿verdad? Dice uno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué país le van a heredar a mi hija, verdad? Pero yo creo que la cosa va a cambiar un día. O sea, vamos a tener que refundar Honduras. Esta crisis no va a durar 100 años. A veces me dicen, tenés mucha esperanza, pero es que así es. Ningún pueblo puede sufrir eternamente en crisis, ¿verdad? Sí, eventualmente llegará esa revolución, pero creo que depende de lo que le mencionaba, de que empiecen a incursionar políticos íntegros y políticos con verdaderos intereses de cambiar el país y no de engrosar sus cuentas bancarias. Le agradezco, licenciado, gracias por su tiempo, de verdad, y gracias a usted por haber estado con nosotros en el jalón correspondiente a la celebración de este 15 de septiembre. Pero ya escuchó usted, la independencia total fue en el 60 y qué, no, en el 30 y qué. 38. En el 38, o sea que, bueno, porque coyunturalmente nos convenía celebrar el 15 de septiembre, estamos a 2 años del bicentenario, pero si no, tendríamos que esperar un poquito más hasta para sumar 38 y estamos en el, bicentenario va a ser en el 2021. Sí. Faltarían ya, bueno, faltarían 17 años. Exactamente, 17 años.
Sí, yo iba a decir 16, pero sí son 17. Así es que, bueno, a celebrar. Gracias y los esperamos en el próximo programa. Hemos presentado A Jalón con Celín López.